Amigas, amigos, bienvenidos todos y todas. Es un honor compartir con ustedes esta charla fraterna. Quiero en primer lugar agradecer al senador José Ramón Gómez Leal y a su suplente, la compañera Paola López, la posibilidad de estar aquí. Recinto que en tiempos de transformación vuelve a ser la casa del pueblo. Agradezco infinitamente la participación en este evento de la alcaldesa Natalie García, el periodista Hans Salazar, el maestro Daniel González y el entrañable camarada de lucha y activista Fernando Corzo. Gracias a todos y cada uno de los presentes. También quiero agradecer muchísimo la presencia del fotógrafo Antonio Castro, quien nos brindó amablemente la fotografía de la portada de este libro. Pues un aplauso desde los más diversos orígenes, caminos, ocupaciones y realidades, nosotros somos el obradorismo de México. Hoy comparto unas palabras desde esta tribuna a la que históricamente apelábamos desde afuera, desde las calles y las movilizaciones populares, en la larga lucha por la democracia, la educación pública y los derechos sociales. Quiero llevar el mensaje de este libro principalmente a los jóvenes y, por supuesto, a todas las y los jóvenes de corazón que hoy nos acompañan. La nuestra es una concepción del mundo desde una perspectiva de izquierda, pues la derecha pretende profundizar las desigualdades sociales y económicas y la izquierda resiste y lucha para abatir y desaparecer esas brechas. Estamos anclados a la izquierda porque partimos de la premisa de luchar con profundo amor al pueblo y en especial a los más desprotegidos. Haremos un breve recorrido por personajes y momentos que nos han guiado con su obra para la construcción de un ideario desde la izquierda, considerando la historia como maestra de la vida y la política. Hoy es pertinente recordar a un estudiante llamado Ricardo Flores Magón. A fines del siglo XIX, Ricardo era ya un legendario dirigente estudiantil. Solo tenía 17 años cuando en 1892 participó en las movilizaciones estudiantiles contra la tercera reelección del dictador Porfirio Díaz. El originario de un pueblo de Oaxaca, enclavado en la Sierra Mazateca, había llegado desde niño a la Ciudad de México, con toda una cosmovisión indígena a cuestas, para estudiar leyes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. La primavera democrática que calentó el movimiento estudiantil de 1892 como un gran ejercicio de participación popular promovido por los jóvenes contra la reelección de Porfirio Díaz, en el que Ricardo y su hermano Jesús tuvieron una destacada presencia junto con cientos de estudiantes que al calor de estas batallas se iniciaron en la militancia política, informando, elaborando manifiestos, repartiendo periódicos, trabajando en brigadas y logrando la organización popular para la movilización, tuvo como respuesta la represión. Y Ricardo estuvo a punto de ser fusilado, si no es porque la propia población radicalizada desempeñó un firme esfuerzo para resguardarlo. No obstante, este fue el año en que Ricardo Flores Magón pisó por primera vez la cárcel, donde pasó un total de 22 años en periodos intermitentes de su vida, como un asiduo frecuente a las rejas, debido a nunca claudicar de sus ideas políticas. En su texto, Los apuntes para la historia, mi primera prisión, Flores Magón nos brinda un panorama. Cito: tenía yo entonces 17 años de edad y cursaba el 5º año en la Escuela Nacional Preparatoria. Mis camaradas me informaron que también mi hermano Jesús había sido arrestado y llevado, como otros muchos, a una de las comisarías de policía. El sol vaciaba lumbre sobre aquella azotea. La sed nos producía fiebre, pero el malestar físico era ahogado por nuestro entusiasmo. Soñábamos, pensábamos en alta voz. No nos preocupaba que podíamos ser fusilados y, como tantos otros,
Éramos jóvenes, éramos soñadores, y el miedo no se atrevía a llamar a nuestros corazones con sus dedos fríos. Formidables policías de a caballo dejaron sus bestias en el patio del edificio y subieron a vigilarnos. Nos decían que en la noche nos darían agua. Los déspotas mexicanos, por un eufemismo cruel, cuando decretan la muerte de alguien, dicen a los esbirros: den agua a ese. El cielo, irreprochable, brillaba intensamente. La vieja y maciza catedral proyectaba en la bóveda de añil sus regios contornos. A lo lejos, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl levantaban sus nieves al cielo, como para evitar que lo manchasen los crímenes de los hombres. Algo como el bramido del mar sacudió nuestros cuerpos, haciendo volar nuestros sueños y alejarse como mariposas blancas. Era el pueblo que rugía. Fin de la cita. Fue en esas jornadas hondas donde el joven Ricardo fortaleció su visión libertaria, su perseverancia de recuperar el mundo feliz y de fraternidad que conoció en su comunidad de origen, donde no había necesidad de intermediarios ni opresores para ayudarse mutuamente y compartir el pan y los frutos de la tierra que libremente era de todos. Otra clave fundamental para entender la relevancia del compromiso con la patria desde la juventud se personificó en el escritor José Revueltas. José Revueltas viajó a caballo desde Sabinas, Hidalgo, hasta la estación Camarón, en el norte de Nuevo León, durante la primavera de 1934, para organizar una huelga de peones agrícolas. Revueltas solo tenía 19 años, pero ya era un aguerrido militante y expreso político con antecedentes en las Islas Marías. Con un toque literario, las fuentes dicen que el joven Revueltas galopaba con el cabello largo y negro, ondeando en el viento hacia su destino, para organizar una insólita insurrección agraria. La insurrección, por supuesto, que fracasó. José Revueltas fue detenido y entonces escribió un texto que se denominó Hacia las Islas Marías, en las cárceles del norte. La revista Defensa Roja dedicó un número a José Revueltas en protesta por su detención. Lo describió así, cito: José Revueltas cumplió 19 años el 20 de noviembre y tiene ya toda una historia revolucionaria. Ha dirigido numerosos conflictos, camioneros, vidrieros, entre otros, y finalmente la de los obreros agrícolas de Camarón, Nuevo León, en donde se le aprendió y deportó a las Islas Marías con 4 compañeros, después de más de 2 meses de secuestro. Ahí, como lo demás, es obligado a trabajos forzados, sufre paludismo y las 1000 miserias de aquel penal, donde son peor tratados que los presos comunes. Fin de la cita. La publicación de este periódico se acompañaba de 2 fotos de José Revueltas, a los 3 y 10 años de edad. De esta travesía de Camarón y su nueva estancia en las Islas Marías surgen las motivaciones literarias del escritor para su gran y fascinante primer novela, Los muros de agua. Casi un siglo después, José Revueltas es para nosotros un símbolo de la perseverancia y la resistencia, un santo laico de las causas difíciles. José Emilio Pacheco escribió sobre él: ser escritor, militante y teórico son actividades que por sí solas convocan a menudo a la arrogancia, actitud desconocida en Revueltas, que reunió las 3 en su persona. Nunca se hablará lo suficiente de su digna humildad, que lo llevará a ser estudiante perpetuo, en contraste con nuestra generalizada pereza cultural o de la grandeza con que brindaba lo mismo su tiempo, algún libro penosamente adquirido o el escaso dinero que tenía en sus manos. Fin de la cita. En la historia de la Revolución Mexicana se ubica otra importante fuente de inspiración, el general Lázaro Cárdenas del Río, que fue presidente de México tan solo a los 39 años de edad. Su recuerdo en el imaginario popular como el mejor presidente de México no solo se escribió desde la historia de bronce ni desde el oficialismo, que lo desterró desde los años 60, cuando se volvió un personaje incómodo para las élites políticas, ni desde el régimen de los tecnócratas, que lo negaron desde 1988
durante el sanilismo, sino desde la tradición oral del propio pueblo que compartió de voz en voz los testimonios de su obra a favor de los humildes del país. A los 16 años, Lázaro Cárdenas era ya todo un combatiente revolucionario y a los 39 era presidente de la República, el más joven dirigente de un Estado-nación en aquella época. En 1911, con la muerte de su padre, asumió la responsabilidad de ser el jefe de su familia. Al estallar la revolución, don Donaciano, un impresor del pueblo, vendió a los trabajadores la imprenta donde el casi niño Cárdenas trabajaba. Ahí se unió a los rebeldes con el oficio de tipógrafo. Décadas más tarde, recordamos al mismo general arengando en 1961 a los jóvenes y estudiantes universitarios desde el toldo de un auto, siendo un exprestigiado expresidente a los ojos del pueblo. Estaba ahí dispuesto a dar su vida nuevamente por la revolución de un pueblo hermano, en la única marcha que logró llegar al entonces prohibido Zócalo, antes del movimiento del 68, en solidaridad con el pueblo de Cuba, que hacía su propia revolución y que había sido invadido en Playa Girón por el imperio estadounidense. Lázaro Cárdenas dio un mensaje a capela, con la fuerza de su voz como única herramienta. Desde la óptica de los grandes movimientos sociales, es vigente el movimiento popular juvenil y estudiantil de 1968 como un asidero excepcional para la inspiración política de las nuevas generaciones. Les recomiendo revisitar sus motivaciones y demandas. En 1968, Estados Unidos acumuló fracasos éticos y humanitarios en Vietnam. La juventud salió a las calles en Berlín, París y México. Checoslovaquia desafió a Moscú y en otras ciudades más de la urbe hubo revueltas, todas protagonizadas por muchachas y muchachos dispuestos a perseguir sus anhelos. Fue un año de esperanza que topó con el muro de la incomprensión, pero que encendió la ilusión y la convicción del poder popular que pueden desplegar las y los jóvenes. De las paredes y grafitis de aquellas jornadas tienen vigencias frases épicas como prohibido prohibir, la libertad comienza por una prohibición, cuando más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor, la imaginación al poder, un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre, seamos realistas, exijamos lo imposible. Las nuevas generaciones estamos llamadas a dimensionar la generosidad de aquellos jóvenes que perdieron la vida para que otros jóvenes pudieran tener libertades como las que hemos referido en este breve recorrido. Para quienes participamos desde nuestra juventud en el movimiento obradorista, en 2006 el campamento del Auditorio Nacional y toda Avenida Reforma hasta el Zócalo, que conmovió a México en protesta pacífica contra el fraude electoral, fue la gran escuela de formación política. Un luminoso tiempo para darle la vuelta con sabiduría popular y compañerismo al odio y la violencia. Sin duda, nuestro campamento fue un acto fundacional, cuyo alcance apenas comienza a identificarse en el devenir del proceso histórico de la Cuarta Transformación. Jaime Avilés escribió que, cito, el plantón, seguramente hay quienes jamás van a admitirlo, cumplió tres funciones. Evitó que estallara y se desbordara la violencia. Fue una elaboración masiva del duelo. Nos ayudó a superar la tristeza y la desesperanza. Dio origen a una organización social que durante los años siguientes a la catástrofe calderónica hizo contrapeso al gobierno, impidió la privatización ilegal del petróleo, resistió los ataques cotidianos de los levantacejas, de los politólogos electrónicos, de los humoristas radiofónicos, de las plumas a sueldo y superó todos los obstáculos que el poder en su conjunto nos puso en el camino. Fin de la cita. Gracias.
El ser joven es una oportunidad que potencia la actividad política, siempre y cuando no se asuma esta condición temporal con el ejercicio de privilegios o la imposición de la propia visión sobre otros sectores de la sociedad. Lo más difícil es mantener la coherencia política durante el trayecto de vida en una sociedad plenamente identificada con los valores del mercado capitalista. Hoy los jóvenes tienen que saber quiénes fueron y qué hicieron los regímenes de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, políticos tradicionales, corruptos, que se enfocaron en desterrar a los jóvenes de los frutos de su propia patria, excluirlos de los derechos más elementales y negarles el futuro, pues fueron esos gobiernos neoliberales los que condenaron a generaciones enteras a la violencia, el odio, el crimen y el narcotráfico. Nunca hay que olvidar esto, amigos. Por ello, las motivaciones para el libro Los años de la resistencia, porque creemos, como decía Milán Kundera, que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. En el contexto de las deliberaciones acerca del agotamiento del neoliberalismo y del modelo que puede definir un nuevo sistema más justo, más humano, más fraterno, no se puede mirar solo el sexenio pasado y sus páginas negras, sino necesitamos comprender los ciclos que ha vivido nuestro país en los siglos XX y XXI, a saber, Revolución Mexicana y Cardenismo, régimen postrevolucionario, revisionismo, movimientos de los años 70, autoritarismo y represión, neoliberalismo, transición fallida, restauración del PRI, hasta llegar a nuestros días con las perspectivas y retos de la Cuarta Transformación de México. El neoliberalismo es individualismo, egoísmo, es racismo. En cambio, la historia nos demuestra que sin comunidad y colectividad no hay cambio social posible, verdadero y duradero. En los ensayos de la memoria colectiva para el porvenir y la actualidad, es tiempo de mujeres. En 1982, una mujer de izquierda socialista, la luchadora en defensa de los desaparecidos políticos y que muchos años después llegó a ser senadora de la República, doña Rosario Ibarra de Piedra, fue la primera mujer candidata a la presidencia de México en toda la historia. Y hoy, a más de 4 décadas, una mujer exdirigente estudiantil, científica y humanista, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, seguramente dirigirá con el apoyo del pueblo organizado los destinos de la nación. Amigas, amigos todos, soplan en México los vientos que juntos soñamos. Se regenera nuestro país como lo soñaron Ricardo Flores Magón, José Revueltas, Lázaro Cárdenas, las chavas y los chavos del 68, del 71, e incontables mujeres y hombres libres, en su inmensa mayoría anónimos, anclados a principios y al amor al pueblo. Este libro es un modesto homenaje a todas y todos ellos. Carlos Pereira señaló que quienes participan en la historia que hoy se hace están colocados en mejor perspectiva para intervenir en su época, cuanto mayor es la comprensión de su origen. Desde sus comienzos, en sus manifestaciones más primarias y elementales, la historia ha tenido siempre una función social. Por ello me adhiero, por así decirlo, a quienes postulan que la historia tiene entre sus características esenciales la búsqueda del bien común, del cambio social y del desarrollo en el sentido mejor de la palabra de la humanidad hacia un sendero de justicia, igualdad y libertad. Hoy les queremos compartir esta publicación porque habrá obradorismo más allá del 2024. Habrá obradorismo más allá del 2024. Vamos a preservar el legado. Vamos a preservar juntos el legado de la resistencia y el humanismo mexicano, porque las causas justas y demandas urgentes del pueblo por justicia seguirán ahí, en el corazón de las nuevas batallas, así como los valores ancestrales
y enseñanzas del México profundo que nuestro dirigente y presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha impreso a la revolución de las conciencias. Muchas gracias. Por el bien de todos, primero los pobres. Es un honor luchar con Obrador. Gracias.